articulación atlantoaxoidea es la que se da entre el atlas, que es la primera vértebra central, C1, ¿okay? También se le dice, y el axis, que es la vértebra que está por debajo, C2, ¿sí? En realidad hay tres articulaciones ahí, como dice aquí en la diapositiva, ¿sí? ¿Ya? Es una articulación sinovial, es una diartrosis, y la media es una trocoide, y las laterales son planas, ¿sí? Son artróides. Las cavidades articulares son estas. Esta es la vértebra atlas. El atlas es la única vértebra que no tiene cuerpo, ¿sí? En la clase que viene, que es sobre columna vertebral, que también voy a dar yo, que es el miércoles que viene, vamos a hablar sobre la columna vertebral. ¿Okay? Bueno, entonces la primera vértebra es esta, ¿sí? La única que no tiene cuerpo. Estas son las cavidades articulares superiores, que son las que articulan con el occipital, con el cráneo. Esa articulación se llama occipitoatloidea, de esa no vamos a hablar, sino vamos a hablar de la que está por debajo, de la que se establece entre estas cavidades articulares, que son las cavidades articulares inferiores del atlas, y las cavidades articulares superiores del axis. Pero no solamente es contra las cavidades articulares inferiores, sino contra esta estructura que está acá. Esta vértebra se llama axis. Y esa vértebra tiene la particularidad de que el cuerpo de la vértebra tiene forma de un diente. Por eso que también se llama, ¿sí?, diente del axis. Entonces, hay una articulación media que se da aquí, el atlas estaría, ¿sí?, encima de esto, ¿okay?, y las laterales, que son estas, ¿no? Los elementos de la articulación y los medios de unión son los que ven ahí. Como toda articulación sinovial, tiene la cápsula, tiene una membrana sinovial, que en este caso son dos, y luego hay una serie de ligamentos, en donde hay que mencionar, ¿sí?, que hay un ligamento transverso del atlas, luego lo vamos a ver, y ese ligamento transverso tiene dos prolongaciones, una superior y una inferior, ¿cierto? Una superior y una inferior, y forman en su conjunto una cruz. Por eso que se llama, luego vamos a ver en una diapositiva, por eso que se llama ligamento cruciforme. ¿Ok? Esta es una vista superior de lo que vendría a ser la articulación media. ¿Ok? Aquí vemos al atlas, el atlas está aquí, es este que está acá, el axis está acá abajo, y aquí está el diente del axis, y ahí está la articulación. ¿Sí? Básicamente esto, junto con la occipitoatloidea, lo que hacen pues es, ¿no?, como decir no, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que hace. ¿Ya? Las laterales son estas, ¿ok?, que son planas. Aquí se ha quitado, como dice, la membrana tectoria. La membrana tectoria es parte del ligamento longitudinal posterior de la columna. ¿Sí? Eso ya que hay que hablar de esta articulación antes de hablar de la columna, bueno, lo menciono cuando veamos en la clase siguiente, vamos a ver en dónde es que está ese ligamento vertebral común posterior. Pero la membrana tectoria, ¿sí?, viene siendo una parte engrosada que está en C1 y en C2 de ese ligamento vertebral común posterior. Aquí se ha sacado, se ha retirado para poder ver esto. ¿Sí? Aquí se ve el ligamento apical del diente, los ligamentos alares, así se llaman. ¿Sí? Aquí no está el ligamento transverso, lo vamos a ver en otra diapositiva. Aquí se ve en una vista superior. Este es un esquema de un corte sagital, por lo tanto, si es sagital, como es un corte de esta manera. Es un esquema. Esto que dice la madre se refiere a la cubierta del sistema nervioso central. ¿Okay? Está cubierto por una membrana que se llama meninges. La más externa se llama dura madre. Así que eso es lo que representa esto. Y aquí estaría el diente del axis. Aquí está el arco anterior del atlas. Aquí está la articulación media. Aquí está la membrana tectoria, ¿no?, que vendría a ser, ya mencioné, como ligamento longitudinal común posterior. La membrana atlantoaxoidea
que es el ligamento cruciforme, ¿ok? Ese es el ligamento llamado cruciforme. Esta es una vista posterior. Para esta vista, obviamente que se han sacado los arcos posteriores de las vértebras, ¿sí? Ya aquí tampoco está la membrana tectoria, ¿ven? Acá está cortada, porque si la tuviéramos cubriría todo esto. Y aquí está, este es el ligamento transverso, y aquí están las prolongaciones, ¿no? El conjunto de esto es lo que forma el ligamento cruciforme. ¿Ya? Si hay que mencionar alguna aplicación sobre lo anterior es cuando una persona muere ahorcada, ¿sí? A ver, uno se pone una soga y se deja caer, ¿no es cierto? ¿Sí? El peso del cuerpo hace que la cabeza haga el movimiento siguiente, ¿ok? Pero ese movimiento resulta siendo tan brusco, porque el peso del cuerpo pues es demasiado para que el diente del axis pueda, digamos, mantenerse en su lugar, se fractura, se rompe el diente del axis. Y al romperse, perfora el bulbo raquídeo, que es la parte final, bueno, la parte inicial, la parte final sería, del tronco del encéfalo. Y eso produce paro cardiorrespiratorio. ¿Okay? Entonces, de eso es que muere un ahorcado. ¿Ya? Ahora vamos a ver la articulación del hombro. ¿Sí? De esta ya se habló en la clase anterior, en la clase práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Es una articulación también sinovial, es una diartrosis, y en este caso la articulación del hombro es una elartrosis. ¿Sí? Es una articulación esferoidea. Las cadenas articulares son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Pero la cavidad glenoidea está aumentada en su carilla articular para poder contener a la cabeza por eso que es el rodete glenoideo. ¿Sí? El rodete glenoideo es cartílago. ¿Sí? Y ese cartílago lo que hace es aumentar, ¿sí?, la carilla articular del rodete glenoideo. Así se ve, así es como se vería en una radiografía. Ven que hay un espacio en donde no hay nada, ¿no es cierto? Claro, que en una radiografía normalmente el cartílago no se ve. Este espacio que está aquí es el que está ocupado por el cartílago. En una resonancia magnética así se vería, ¿no? En cuanto a los elementos de la articulación, al igual que todas las sinoviales, tiene una cápsula, tiene una membrana sinovial. Aquí además hay un conjunto de músculos que conforman el llamado alguito de los rotadores. No deben haberlo mencionado en la clase práctica anterior, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a ver luego. Luego están los ligamentos que refuerzan la cápsula articular, que son los llamados glenohumerales. Esos son ligamentos de la cápsula articular, pero hay algunos ligamentos que están por fuera de la cápsula articular, que son los extracapsulares, que son el córax humeral y el transverso del húmero. Además de eso, hay una serie de lo que se llaman bolsas periarticulares. Eso de las bolsas periarticulares, ¿sí?, las hay en conjunto variable. ¿Sí?, es una estructura de tejido conectivo que tiene líquido sinovial. La función de esas estructuras es de hacer que el movimiento sea lo más fluido posible. Esa es digamos, la función de las bolsas periarticulares. De las dos más importantes son la del músculo subescapular y la subacromial. Pero varios otros músculos de la zona también tienen otras bolsas periarticulares. En cuanto a la cápsula articular, es esta que está aquí, ¿sí?, está abierta, ¿sí?, se acaba la cabeza, esta es una vista lateral,
En cuanto al manguito de los rotadores, como su nombre lo dice, ¿no? Es aquella estructura que está formada por una serie de músculos que tienen inserción en diversas partes de la epífisis superior del húmero, de la epífisis proximal del húmero. Básicamente, tres de ellos, los posteriores, se insertan en la tuberosidad mayor, que también se llama troquíter, o se llamaba antiguamente troquíter, y el músculo anterior, que es el subescapular, es el que se inserta en la tuberosidad menor, o tubérculo menor, o troquina. ¿Sí? Lo que hace ese manguito rotador básicamente es esto, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Hacer que, ¿no?, la articulación pueda rotar. ¿Ya? Por eso se llama manguito de los rotadores. Vamos a hacer una paradita. Yo soy nuevo en la universidad, pero yo no sé si se podrá comer en clase. No sé. No digo que no puedas comer, no, pero no sé si está bien hacerlo en clase. No sé. Si a mí me dicen que se hace acá, no sé por qué. Repito que no es que yo no quiera que almuerces, ¿sabes? No sé si está bien que sea en clase. Un poco de salud. ¿Sí? ¿No? No lo tomes a mal tampoco. Sino que simplemente creo que parece que no es correcto, no sé. Bueno. Ya, entonces, siguiendo con esto del manguito de los rotadores, esta es una vista lateral. ¿Sí? Aquí está el tórax, aquí está la cintura escapular, aquí está la escápula, aquí está la espina de la escápula, aquí está el acromion, y aquí tenemos los tres músculos posteriores, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, cuyas inserciones, como vemos acá, están, ¿sí?, sobre el tubérculo mayor en la epífisis superior del húmero. Hay además, como ya dije, un músculo que es anterior, que es el subescapular, que aquí se ve acá, y que se inserta por delante. En una vista superior, esta es una vista desde arriba, se ve el supraespinoso, que es este, y aquí está el subescapular, y aquí está su inserción. ¿Sí? En la dinámica funcional de la articulación, este manguito de los rotadores es extremadamente importante. ¿Sí? Aquí se muestran algunas de las bolsas periarticulares. Esta es la subacromial. Si dice subacromial es porque está debajo del acromion, de la articulación. ¿Sí? Debajo de la articulación acromioclavicular está, ¿sí?, la bolsa tendinosa la bolsa del subescapular, que está aquí. Y aquí hay otras más, ¿sí?, que están básicamente un poco por debajo de los tendones de los músculos de la zona. Y como ya dije, la función de esas estructuras es básicamente hacer que el movimiento sea mucho más fácil de hacer. ¿Okay? ¿Ya? El líquido sinovial es algo así como el aceite para las bisagras. ¿Sí? Si yo tengo una bisagra que cruje, le echo, por ejemplo, un poquito de aceite y ya lo cruje, ¿no? Bueno, el líquido sinovial es lo que hace. ¿Sí? Hacer que los movimientos articulares sean, ¿sí?, se hagan sin mayor resistencia. Ahora vamos a ver la articulación de la cadera. La articulación de la cadera es otra articulación que también es una enartrosis, también es esferoidea. Es la iliofemoral, ¿sí? Se llama comúnmente articulación de la cadera y se establece, es esta la articulación, es la articulación, esta junto con la rodilla, con la del hombro, son las tres articulaciones más grandes que tiene el cuerpo humano, ¿sí? ¿Ya? La articulación de la cadera, ¿sí?, tiene como carillas articulares la cabeza del fémur, que es parte de la epífisis superior del fémur, que es el hueso más largo del organismo, es el hueso del muslo, y
transverso. La cabeza del fémur toma contacto básicamente con el rodete acetabular y con el ligamento acetabular transverso. Esta parte del fondo de la cavidad articular no toma en realidad contacto con la articulación. Bueno, en condiciones normales no toma contacto. Y lo que hay allí, ¿sí?, en la infancia y hasta, digamos, la juventud, ¿no?, es un ligamento que contiene una arteria, ¿ya?, es la arteria nutricia de la cabeza del fémur, ¿ya? Bueno, los medios de unión de esta articulación son, bueno, tenemos la cápsula articular, la sinovial, que es común a las articulaciones sinoviales. Luego tenemos el ligamento iliofemoral. Si se llama iliofemoral, está diciendo entonces que va desde el ilio al fémur, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Tiene dos fascículos que se muestran acá. También tiene un nombre propio, se llama ligamento de Bertini. Hay un ligamento pubofemoral. Si dice pubofemoral es porque va del pubis al fémur. El hueso ilíaco resulta de la unión de tres huesos: el ilio, el isquio y el pubis. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, y el ligamento de la cabeza, que lo vamos a ver después. En la parte posterior tenemos el isquiofemoral. Hay un ligamento que también se llama zona orbicular. Todos estos ligamentos son ligamentos resistentes, ligamentos que son anchos. Y aquí está el ligamento de la cabeza femoral. ¿Sí? ¿Ok? Hay ocasiones en que por diversas enfermedades o a veces por efectos secundarios de factores ambientales, nutricionales, esta arteria se oblitera, ocasionando que la cabeza del útero se necrose. El término de necrosis es un término de patología. ¿Sí? O sea, en medicina no se dice, ¿no? En medicina no se dice, pues, que el tejido está podrido, obviamente, ¿no? Eso es un término coloquial. El término en realidad médico es necrosis. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que hay una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Eso es lo que ocurre, así se llama. ¿Sí? Necrosis avascular. La cabeza del fémur básicamente lo que ocurre, lo que pasa es que se aplana. En lugar de seguir estando redonda, normalmente como una esfera, se aplana. Y por supuesto eso causa dolor, que es el principal síntoma de lo que estoy mencionando, ¿no? Aquí además he traído, porque es importante, ¿sí?, en este caso, en esta articulación, fundamentalmente es importante el tema de la irrigación. No viene al caso que aprendan en este momento lo de las arterias, ya lo vamos a ir viendo con el correr del curso, pero sepan que la articulación, ¿no?, esta que es una de las más grandes, tiene, con irrigación se refiere a las arterias que irrigan las zonas, ¿sí? La sangre arterial que lleva oxígeno a los tejidos. En cuanto a lo que dice ahí de inervación, se refiere a la cantidad de movimiento o a lo que da sensibilidad. O sea, la inervación se llama eso. Eso está dado por el nervio femoral y por el nervio obturador. Los dos nervios son ramas del nervio lumbar. Eso ya lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver lo que es la articulación de la rodilla. Ya, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya, la articulación de la rodilla incluye dos articulaciones, ¿sí? La que se establece entre los cóndilos del fémur, ¿sí?, entre los cóndilos del fémur y la meseta tibial y los cóndilos tibiales. Esa articulación es una articulación bicondilia, así se llama, bicondilia, y la que se establece con la rótula.
La rótula es este hueso que está acá. La rótula es un hueso sesamoideo. ¿Qué cosa es un hueso sesamoideo? ¿Cómo? No. ¿Qué cosa es un hueso sesamoideo? ¿Qué es un hueso sesamoideo? No, un hueso sesamoideo. No. Un hueso sesamoideo es un hueso que está dentro de un tendón. ¿Ok? Eso es un hueso sesamoideo. Repito, un hueso sesamoideo es un hueso que está dentro de un tendón. En la cuenta de los 206 huesos, hay dos de ellos que siempre están. Uno de ellos es la rótula. El otro es el pisiforme, que es uno de los del carpo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ya? Está dentro del tendón del cubital anterior. Luego hay otros sesamoideos que pueden haber tanto cerca de las articulaciones metacarpofalángicas o de las metatarsofalángicas, o sea, en la mano y en el pie, que sí, digamos, vendrían a ser huesos adicionales, que pueden o no estar. O sea, una persona los puede tener y otra no los puede tener. Es una variedad, es una variante. Y eso no significa que sea anormal. Y funcionalmente tampoco tiene ninguna significancia. Simplemente es una variante. ¿Okay? Pero entonces, hay dos que siempre están. Uno de ellos es la rótula. ¿Dónde está? Está dentro del tendón rotuliano. ¿Cuál es el tendón rotuliano? Es el tendón de inserción del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo del músculo, de la región anterior del músculo. Se inserta distalmente en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ah? Bueno, esa articulación, ese hueso, esa rótula, también forma parte de la articulación. Básicamente con la tróclea que está en la epífisis inferior del fémur. Esa es una tróclea. ¿Sí? Esa es una tróclea. En conjunto, finalmente, tanto la de los cóticos con la femorotibial como la femororotuliana, básicamente, ¿no?, lo que hacen en el caso de la rodilla, ¿qué es? Flexo-extensión. Porque la rodilla solamente tiene ese movimiento, ¿sí? Solamente tiene flexo-extensión, nada más. ¿Ok? ¿Ya? En cuanto a los elementos de la articulación, hay que mencionar a los ligamentos laterales. Y de los dos, ¿sí?, que hay uno interno y uno externo. El interno es el tibial y el externo es el peroneo. El más importante para la estabilidad de la articulación es el ligamento lateral interno. ¿Ok? ¿Ya? Es el que frecuentemente se lesiona, ¿no?, en el planchazo cuando uno juega fútbol. ¿Sí? ¿Ya? Los ligamentos cruzados, que son uno anterior y uno posterior, también son aquellos de los ligamentos que se lesionan frecuentemente en los futbolistas. Esto es cuando se hace un movimiento brusco, lateral, ¿sí?, manteniendo el pie de apoyo fijo. O sea, si yo tengo el pie de apoyo fijo y bruscamente hago un movimiento de rotación, eso equivale a que yo haga esto, ¿no? ¿Sí o no? Y si yo hago esto, ¿sí?, en una articulación que solamente está preparada para la flexoextensión, ¿qué cosa va a ocasionar? Que se lesionen los ligamentos cruzados. No necesariamente que se van a romper en dos, no. ¿Okay? Es más, es raro que se rompan, digamos así. Pero el desgarro, el término de desgarro significa que el ligamento se deshilacha, digamos. Si lo digo así, lo entienden. ¿Okay? ¿Sí? Es como si se rompiera un poquito, digamos. ¿Ya? Es como el ligamento lateral interno. Cuando se desgarra el ligamento, no es que se rompe por completo, no, se desgarra. Pero basta que eso ocurra para que la lesión sea de lo más importante. Porque ya hemos dicho que este ligamento es el que básicamente mantiene la articulación en su sitio. ¿Sí? Cuando estamos de pie, si la rodilla no se nos va a los lados, ¿sí?, no se nos va ni hacia acá ni hacia allá,
es por ese ligamento. Así como los cruzados mantienen a la articulación para que no se vaya el fémur hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y los meniscos son los cartílagos articulares que están en la meseta tibial, en donde apoyan los cóndilos del fémur. Aquí en esta diapositiva vamos a mencionar, ¿sí? Está con unos numeritos. Bueno, está la cápsula articular que está debajo de esta estructura. Con el número 2 está el tendón rotuliano. Aquí estaría la rótula dentro del tendón. El 8 es el ligamento lateral externo o peroneo. Este es el ligamento lateral interno. También se llama tibial. ¿Okay? Hay un par de retináculos. Los retináculos son como unas prolongaciones, ¿sí? Ya ligamentarias que van en la cara anterior, en la cara anterior del tendón rotuliano. Cuando dice acá cuádriceps se refiere al músculo que está acá arriba. Esa es una vista anterior. En una vista posterior de la articulación veríamos además otros ligamentos más. Y si además luego nosotros abriéramos la articulación, porque para ver los ligamentos cruzados y para ver los meniscos articulares se tiene que abrir la articulación, no hay otra manera, ¿sí? Porque tanto los meniscos como los ligamentos cruzados están dentro de la articulación. En esta vista, esta sería una rodilla flexionada, abierta, ¿sí? Porque acá la rodilla está abierta. Acá hemos sacado el tendón rotuliano, hemos sacado la rótula, por supuesto. Esta viene a ser la trópia femoral y estos son los cóndilos del fémur. Cóndilo lateral, cóndilo medial. Esta es la meseta tibial y estos son los cóndilos tibiales. Y aquí tenemos los ligamentos cruzados, ¿sí? El cruzado anterior que va hacia el cóndilo externo y el cruzado posterior que va hacia el cóndilo interno, ¿sí? Estos son los ligamentos cruzados. Y estos son los meniscos. Esta es una vista superior de la tibia derecha y aquí están los meniscos, ¿sí? Este menisco que tiene aproximadamente la forma de una O es el menisco externo y este que tiene aproximadamente la forma de una Z es el menisco interno. O sea que este ligamento que está acá es el ligamento interno, lateral interno, y este que está acá sería el ligamento lateral externo, ¿no? ¿Sí? Esto que está acá con el número 2, ¿cuál sería? El cruzado anterior, y este vendría a ser el cruzado posterior. Esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la articulación de la rodilla es bastante compleja. A raíz de la alta competición en algunos deportes, especialmente en el fútbol, ¿no? Hay toda una especialización de los traumatólogos, que son los que ven esto. Bueno, como puede pasar, se puede pasar, pero desgraciadamente estamos casi terminando. Bueno, ya pasamos. Suele pasar que a veces cambian así, digamos, el habla, o sea... Sí, O sea, de aquí en adelante ya va a estar. sí, acá. Claro, pero a ver, así como yo que si no me ves el compañero de llegar, estaría hasta ahí arriba, seguro. Ya, pero se avisan entre ustedes, ¿no es cierto? Sí, es verdad, claro. Claro, porque si no, o sea, ya, les estaba diciendo que entre los traumatólogos, que son los que ven estas cosas, ¿no? Hay algunos que son especialistas en rodilla o especialistas en hombro,
cruzado anterior y este es el cruzado posterior. Este es el menisco externo que tiene forma aproximadamente de una O. No es que es una O, ¿sí? Sino que tiene una forma aproximadamente como una O. Así como este que está aquí, que es el menisco interno, parece una célula. Esto que está aquí ya es hueso, solamente esto que está acá es el periósteo, que es una membrana que cubre el hueso. Los cóndilos del fémur no apoyan sobre esto, apoyan sobre esto. ¿Okay? Las articulaciones sinoviales, hay dos superficies óseas que se unen, claro, pero no es que están tomando contacto, no. Si no, imagínense el dolor que eso ocasionaría, ¿no? ¿Ya? No. Entre las superficies óseas hay un cartílago. ¿Ok? Justamente la artrosis. A ver, yo sé que entre las personas existe la idea de confundir de lo que es artrosis con lo que es artritis. Pero son dos cosas diferentes. ¿Sí? La artrosis es un proceso degenerativo, muchas veces asociado, ¿sí?, a la edad. O sea, ¿no?, nuestros abuelitos, ¿ya?, probablemente, ¿sí?, tengan artrosis de sus articulaciones. ¿Ok? ¿Ya? ¿En qué consiste básicamente? En que el cartílago de su articulación está desgastado. Y al estar desgastado, ¿qué va a pasar? Que las superficies óseas van a empezar a tomar contacto. Y eso causa dolor, pues, ¿sí? Porque normalmente, repito, no toman contacto. ¿Sí? Hay un cartílago entre ellos y hay líquido sinovial. ¿Ok? Pero si es que se desgasta el cartílago, entonces hay artrosis. La artritis, ¿ya?, que puede ser por muchas causas, ¿ya?, es un proceso inflamatorio, ¿sí? Disculpe, por ejemplo, la artrosis se podría operar. Es que de hecho que se opera. Claro, en el caso de la cadera o de la rodilla hay prótesis. Claro. Claro. Sí, se opera. Dependiendo, ¿no? Pero yo sé que hay veces, por ejemplo, a los futbolistas, a una edad más temprana, probablemente que la mayoría de la gente puede tener artrosis. Pero eso es por una cuestión ya de, digamos, de la actividad a la que se ha dedicado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero normalmente, digamos, es raro que una persona de 40 años, una persona que, digamos, no haga deporte de alta competición, no que hace deporte de repente recreativo, no va a tener artrosis a los 40 años, ¿no? ¿Sí? Si la tiene, la tendrá pues a los 60, 70, ¿no? ¿Ya? Ahora, la artritis es otra cosa. Entonces, la artrosis es una enfermedad degenerativa. En cambio, la artritis es una enfermedad inflamatoria. Sí, es distinto. ¿Sí? ¿Ya? Puede haber una predisposición. ¿Sí? Lo que sí es genético son determinados tipos de artritis. Por ejemplo, la artritis crónica juvenil, sí, es genética. La artritis reumatoidea, que es otro trastorno de las articulaciones, ¿sí? Así hay, ¿no?, predisposición genética primero. Pero repito, la artritis es una enfermedad inflamatoria. Así que cuando la abuelita tiene sus manos así, ¿no?, medias así, ¿no?, ¿ya? ¿Ok? Y yo he visto que siempre, ¿no?, que caminan como que despacito, ¿no? ¿Sí? Es porque tienen artrosis, no porque tengan artritis. Sí, porque la artritis puede aparecer a edad joven, en muchos casos, ¿sí? Tan joven como a los 20 años. Y eso no es artrosis, es artritis. ¿Sí? Así que si hay una señora, que le digo mujer porque la artritis reumatoidea es mucho más común en las mujeres. ¿Sí? Es cuando tienen, digamos, las manos, ¿sí?, de esta manera, esta desviación de eso comunicados. Bueno, entonces cerramos. ¿Ya? Vamos a ver por último la articulación del tobillo. ¿Ok?
Esta articulación es una tróclea. Las carías articulares son la tróclea del astrágalo, que es un hueso del tarso, es este, y la mortaja tibio-peronea. ¿Qué cosa es esto de la mortaja tibio-peronea? La mortaja tibio-peronea se establece por la unión de la parte distal de la tibia, de la epífisis distal de la tibia, con la del peroneo. Ambos extremos tienen una estructura que se llama no, hay un cartílago, claro. Entre esto y esto, hay un cartílago, claro. La de la tibia y el peroneo. Claro, es una articulación plana. Claro, la tibio-peronea inferior, al igual que la superior, ¿sí? Es una articulación plana. O sea, es una trodia. ¿Ok? ¿Ya? Mayor. ¿Sí? Entonces, la unión de ambas estructuras, tanto de la epífisis distal de la tibia con el peroneo, forman, este sería el malleolo interno y este es el malleolo externo. Esto se llama comúnmente mortaja tibio-peronea, así se llama. ¿Sí? Y esa estructura es la que articula con la tróclea del astrágalo. De esta manera. Este es el malleolo interno, este es el malleolo externo, la mortaja sería todo esto. ¿Ok? Repito, la mortaja sería todo esto y esta es la tróclea. En este caso, hay como siempre una cápsula articular, los ligamentos de refuerzo y la sinovial. Aquí hay que mencionar algo que es frecuente. Estos son los ligamentos peroneos astragalinos. En conjunto se llama ligamento lateral externo. Tiene 3 fascículos. Esta articulación, ¿okay?, la del tobillo, frecuentemente es, digamos, asiento de lo que se llama esguince. ¿Qué es un esguince? Lo que comúnmente se llama torcedura. Cuando uno pisa mal y se tuerce el pie, dice, me torcí el pie, dice. ¿Sí? Suele ser doloroso, ¿no? ¿Sí? Suele doler mucho, a veces a uno se le hincha el tobillo, ¿no? Y luego tiene que hacer reposo, tomar analgésico, y hay que hacer reposo con el final, hielo y todo, ¿no? Bueno, el término médico es esguince del tobillo. Y un esguince, básicamente, ¿qué cosa es? Un esguince es, ¿no?, la lesión que ocurre cuando se fuerza el movimiento de una articulación más allá de lo normal. A ver, la articulación del tobillo no solamente hace flexo-extensión, por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Sí, hay flexo-extensión, por supuesto, la articulación del pie hace eso, pero no solo hace eso, también hace... También hace inversión, ¿sí? La inversión es esto, ¿sí? También hace eversión y también hace circunducción, ¿ok? Todo eso hace la articulación del pie, pero es un movimiento limitado, ¿ok? De tal manera de que si yo piso y el peso de mi cuerpo, ¿sí?, se apoya en el tobillo de esta manera, evidentemente los ligamentos de aquí se van a desgarrar, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy forzando el movimiento de la articulación. Puede ser, este es el que frecuentemente se lesiona, puede ser tan grave como que se rompa, ¿sí?, el ligamento, lo que debería ser un esguince grado 4 en este caso, ¿no?, ya que si bien ya es una lesión un poco más delicada, ¿no? ¿Ya? Pero digamos que la torsión del tobillo es la que más frecuentemente tiene ese tema del esguince, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de torcerse el pie es muy común, ¿no? ¿Ya? Sí. Hasta donde tengo entendido también se puede sufrir esguince de rodilla, ¿verdad? Sí, claro. Sí. O sea, esguince puede tener cualquier articulación, claro. La del codo también puede tener. En la mano, en los dedos, cuando uno tapa, por ejemplo, el pelotazo, ¿no? O juega vóley, por ejemplo, ¿no? Los dedos uno se tuerce así, ¿no es cierto? ¿Sí?
hacer el movimiento mucho más brusco, el trauma mucho más severo, digamos, ¿no? Pero sí puede pasar también, ¿no? Es menos frecuente que se lesione el ligamento lateral interno. Se llama deltoideo por la forma que tiene, ¿sí? ¿Ya? Es menos frecuente la lesión del ligamento interno que la del externo. De hecho, es mucho más frecuente la del externo. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿Me pasas el link del Drive? Escúchame, tenemos pasitos de fotografía. Está feo. Escúchame, ya que ¿Pasitos? Ay, ¿el pasito? ¿Grabaste? Dime, Valeria. Sí,